En los días recientes estamos escuchando en la lectura de la carta a los Hebreos una explicación sobre cómo es el sacerdocio de Cristo. Y hemos estado reflexionando en los últimos días que Jesús es sacerdote de una forma diferente a los sacerdotes de las religiones antiguas y muy diferente a los sacerdotes del Antiguo Testamento, que hacían su labor sacerdotal en torno a lo que es el templo y el culto en los lugares y en los días sagrados. Decíamos, eso es lo que hemos reflexionado hasta ahorita, que el sacerdocio de Jesús no está limitado al templo o a los lugares o a los días sagrados. Y ahora la primera lectura dice que Jesús tampoco ofrece víctimas, porque antiguamente los sacerdotes le ofrecían a Dios un becerrito, un corderito, el sacrificio de algún animal. ¿Cuál es el sacrificio que ofrece Jesús? Dice aquí, la vida de un perfecto Hijo de Dios, pero no un sacrificio humano. El sacrificio es vivir como Dios nos invita a vivir. Vivir una vida plena, una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de justicia como la vivió Jesús. Eso es el verdadero sacrificio. Esto que Jesús ofrece es algo espiritual. Y todas las bendiciones que Él te da, a través, por ejemplo, de venir a misa, o ser bautizado, o la confirmación, o la comunión, o el matrimonio, todas esas bendiciones también son algo espiritual. Y porque se trata de algo espiritual, no son algo físico, aun cuando hay elementos físicos, como lo es el agua del bautizo, el aceite consagrado en la confirmación, o la presencia de lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo con la Eucaristía, o la presencia física de los novios el día que se casan. Dios nos va transformando para que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo, y esa es una obra espiritual. ¿Por qué subrayo que no es algo físico? ¿Por qué no basta con que te cayó el chorro de agua en la cabeza, o con que estuvieron los novios presentes en la misa y los bendijo así el Padre y salió las fotos y el video y todo? Automáticamente no va a suceder el fruto de esos sacramentos. Aun cuando realmente recibiste el bautismo o realmente recibas la comunión en tu boca y te la comas, automáticamente o por arte de magia no ocurre nada en ti. ¿Por qué? Porque no es algo físico, sino algo, ¿qué decíamos? Espiritual. ¿Y qué significa que es algo espiritual? Que el fruto sucede en ti si tú usas tu conciencia, tu libertad para aceptar a Dios en ti, si tú tomas una decisión de hacer la voluntad de Dios en tu vida, si tú haces oración al momento de recibir ese sacramento y luego un compromiso en tu vida. Todo eso que yo te he dicho, fe, oración, compromiso, libertad, ¿qué es? ¿Son cosas físicas? ¿Qué son? Es lo espiritual, es tu espíritu, eso está dentro de ti. Y no me refiero a tus tripas, ni a tu estómago, sino a tu, ¿qué? Tu espíritu. Entonces, fíjense bien, por eso el sacerdocio de Cristo incluye una función que ya sucedía antes entre algunos sacerdotes, que es la función de enseñar. En aquel tiempo que una muchedumbre quería tocar, todos querían tocar a Jesús, ¿qué iba a pasar con Jesús? Ese día que cientos, no sé si miles, pero una muchedumbre, imagínate tú un gentío, todos al mismo tiempo queriendo tocar a Jesús, ¿qué iba a pasar con Jesús? Pues lo iban a matar, lo iban a aplastar. ¿Y qué hace Jesús? Pide que lo suban a una barca que esté un poquito a distancia de la gente. ¿Y qué hace? ¿Por qué hace eso?
¿Para despreciarlos? ¿Para negarles su bendición? No, ¿para qué lo hace? Para enseñarles. Porque de nada sirve tocar al mismo Jesús si interiormente, si espiritualmente tú no haces ese ejercicio de entrar en conciencia, abrirle tu corazón, tomar una decisión, aceptar su gracia, seguirlo, cumplir su voluntad. Por eso Jesús, más que dejar que la gente lo toque, se pone a enseñarles. Y por eso, cada vez en la Santa Misa, cada vez que tú vienes a la Santa Misa, hay un momento de conversación y un poquito de enseñanza. ¿Y por qué razón, por ejemplo, tú que ya vas a bautizar a tu segundo o tercer chamaco, tienes que hacer una plática prebautismal? Si tú ya sabes, ya has bautizado antes. ¿Por qué? Para motivar tu espíritu a que tenga fruto ese sacramento. ¿Y por qué los que van a recibir la primera comunión tienen que pasar tantos años de preparación? Porque si fuera por arte de magia, nada más vente, te doy la hostia y punto. Pero ocupan esa preparación para que sean niños, jóvenes o adultos, su espíritu se active. Su espíritu sea capaz de entrar en esa conciencia, en esa decisión de seguir a Cristo y tome ese fruto espiritual del sacramento, el fruto espiritual de la bendición de Dios. Y entonces el sacrificio agradable a Dios, fíjate bien, no es que tú vayas a una iglesia, que te pinten una cruz en la frente el miércoles de ceniza. La bendición no es que te echaron agua y te bautizaron. La bendición se cumple cuando tú haces lo mismo que Cristo. Ofrecerle a Dios la vida de una perfecta hija de Dios, la vida de un perfecto hijo de Dios. Es entonces cuando se cumple esa bendición en ti. No te conformes, porque no te vas a salvar. Mucha gente bautizada está en el infierno. Perdón, es la única vez que he dicho esta frase aquí en esta iglesia, y yo creo que desde que soy sacerdote, pero ya no hay cómo decirles. Por el hecho de simplemente estar bautizado, ya la hice, no. Es más, peor te lo cuento, primos míos o tíos míos han dicho, ay, qué bueno que tengo un tío sacerdote, ya estoy en el cielo. Pues no, mijito, porque si espiritualmente no pasa nada en tu interior, te quedaste igual o peor que antes. Porque tú conoces a lo mejor a algunas personas, no sé, alguien puede poner más o menos ejemplos de gente que muy persinada y muy presente en misa y muy traga hostias, pero no se le nota nada en su vida que Dios está dentro de su corazón. Pero yo creo que no gano nada con hablar de lo que no se debe hacer. Porque también tú conoces y te consta que hay gente que con poquito que ha recibido de Dios ha dado mucho fruto su vida. Tú conoces personas que acudieron a la bendición de Dios, a una oración, a un sacramento, y vivieron lo que es ser esposos, ser padres de familia, entregar su vida a los demás, compartir su tiempo, dar buen ejemplo. ¿En ellos tuviste ese fruto de la bendición de Dios? Claro que sí. Y me puedes mencionar a muchas personas seguramente en tu vida, más que los que te han dado mal ejemplo. Y si tú el día de hoy pides a Dios por alguien que ya falleció, te invito a que recuerdes las veces en las que viste ese fruto de la obra de Dios en sus vidas. Porque si su vida ya entre nosotros dio algún fruto, significa que tienen vida eterna, que ya tenían vida eterna dentro de ellas, dentro de ellos, en su corazón, que esa comunión que recibieron, ese bautismo que recibieron, sirvió, porque abrieron su corazón a Dios, porque entregaron su vida a los demás, porque podemos notar en ellas y en ellos un parecido a Cristo. Tú y yo solo vamos a entrar al cielo si nos parecemos a Cristo. Y no es por hacernos cirugía plástica o ponernos peluca o andar descalzos en chanclas como Jesús de Nazaret. No, no es algo físico, sino algo espiritual. Tener el Espíritu de Cristo
Es vivir como Él, inspirarte como Él, hablar como Él, hacerlo todo como Él hacía, a tu manera, con tu personalidad, con tu carácter, con tu modo de ser, con tu modo de hablar, sinaloense o de donde seas. ¿Sí? Y es lo que Dios te quiere dar, es lo que Dios te ha regalado el día que te bautizaron, el día que hiciste tu primera comunión. Y cada vez que tú recibes un sacramento y cada vez que tú recibes la comunión, se está dando eso si tú interiormente, espiritualmente, correspondes a ese regalo de Dios. Dijo Jesús: yo vine para que ustedes tengan vida y vida eterna, vida en abundancia, vida que nadie nos puede quitar. Ni la muerte, ni el virus, ni la guerra, ni las balas, ni nada nos va a quitar esa vida. ¿Por qué estoy vestido el día de hoy de color rojo? Porque hace como unos 18 siglos más o menos, no sé, 17 siglos, no sé cuántos, una jovencita vivió todo esto que yo te estoy contando. Se llamaba Inés, es Santa Inés. La de la iglesia, ¿saben? Por el bulevar. ¿Cómo se llama el bulevar ese? Pedro Infante se llama, ¿cómo se llama? Sí, se la conocen, cerca de Recursos, la iglesia de Santa Inés. Esa muchachita decidió consagrarse a Jesucristo. Dijo: yo prefiero vivir llena del amor de Dios que incluso que casarme. Y ella tomó una decisión. No digo que sea la única decisión posible, fue la decisión que ella tomó. Y querían obligarla a casarse, y querían obligarla, después hasta la quisieron violar los que la condenaron a muerte. Y ella defendió su pureza, defendió su integridad, defendió su corazón, sabiendo que aunque la mataran, no le iban a quitar la vida eterna que estaba en ella. No le iban a quitar su unión con Dios. No iban a quitar el fruto de su vida, todo lo que ella había recibido de Cristo. Estamos a muchos siglos de distancia o kilómetros, no sé, de vivir la fe de una manera tan fuerte como ella. Por eso es santa, Santa Inés. Pero al mismo tiempo estamos muy cerquita, porque a todos nosotros van a querer llegarnos al precio. A todos nosotros nos van a querer seducir por cualquier forma de pecado, por el consumismo, por la mentira, por la avaricia, por la envidia, por la violencia, por la soberbia o la presunción, o por la vanidad, o por la flojera, o por la tragadera, o por, bueno, ya no digo más porque aquí nadie se salva. Ya les digo, todo el mundo nos va a querer llegar al precio. ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar? ¿Estar con miedo? ¿Sentirnos, ay no, pobrecitos de nosotros? No, llenarnos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que está en ti, date cuenta. Y decir: yo quiero que mi vida sea una vida limpia, una vida sana, una vida correcta, una vida feliz, una vida en paz. Porque eso es vida eterna. Y si yo así vivo durante esta vida, aunque llegue la muerte, llegue el desastre, llegue lo que sea, voy a seguir cerca de Dios por siempre. Voy a seguir cerca de mi familia por siempre. Y todo lo que yo he amado y todo lo que yo he hecho, nada se va a perder, porque está en manos de Dios. Esa es nuestra esperanza, y es lo que también pedimos por todas aquellas personas que hoy recordamos con mucho cariño. Amén.